Mensajes de reconstrucción y vida con Noelia Pérez. Para llevar una vida conforme a la vida de Jesucristo, con el fin de guardar el compromiso eterno en la libertad y guía del Espíritu Santo. Con la ayuda y dirección del Espíritu Santo, podemos guardar los más profundos y necesarios recursos espirituales, inspirados por el Espíritu del Dios de la creación en su terreno espiritual, de los cuales somos partícipes todos los seguidores del Señor Jesucristo, porque solo en Él podemos edificarnos de acuerdo con su verdad escrita para vivir una vida útil de compromiso en su obra. Hoy, nuestro tema, la verdad de la palabra y el diezmo. Vamos a retomar lo que es Malaquías 3, del 6 al 12. Y dice, porque yo Jehová no cambio, por esto hijos de Jacob habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes, y no las guardasteis. Volveos a mí, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y dijiste, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijiste, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros la nación toda me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Ahora, cuando la palabra del Señor nos dice aquí que nos volvamos, está hablando primero de una desobediencia. Dice que no hemos cumplido con su ley. Ahora, la palabra del Señor habla que ni una sola tilde debe ser quitada. Desde Génesis hasta Apocalipsis, la palabra es viva, es eficaz, es inspirada por el Espíritu del Señor y dada a nosotros para que llevemos a cabo un cumplimiento de lo dicho en ella. Así que podemos ver muchas predicaciones, muchas cosas que se dicen que algunos se están saliendo y ya no quieren que incluso se lleve a cabo lo del diezmo. Sí debemos saber dónde debemos sembrar, porque hoy en día hay mucho charlatán, personas que vienen solo por vivir del evangelio, pero no se lleva a cabo el cumplimiento de ser personas apartadas para el Señor, santificándose día a día con pureza y llevar su mensaje de acuerdo a la instrucción del Señor. Es por esto que, como yo les decía, cada uno es libre de seguir la voluntad del Señor y hacerla, como también otros pueden decir, no hago la voluntad de Dios y cumplen una cierta parte, pero así no es. Cuando venimos a Cristo, vi también una enseñanza que hoy me enviaban y acerca del diezmo y habla perfecto, muy bonito, son personas que estudian incluso desde antes. Pero ¿qué es lo que sucede? Que debemos mirar, aceptar lo bueno y desechar lo malo. Todo está perfecto, pero él concluía con que no hay una maldición cuando no se diezma. Y no es lo que el Señor nos está dando en este momento. O sea, es la única partecita que no recibí porque el Señor dice que no hay bendición. No hay bendición, ¿por qué? Porque estamos incumpliendo con la palabra de Dios, con sus normas y mandamientos, leyes, ordenanzas que Él prescribe. Nosotros debemos andar acordes a la voluntad del Señor. Así que debemos obrar conforme a la palabra escrita. ¿Por qué? Porque
esta palabra nos dice aquí que debemos traer. Ahora, no está diciendo si era para los antiguos, si era para la nación de Israel, sino para todos. Sabemos que la palabra de Dios dice que se da cumplimiento de lo que nosotros en realidad buscamos y hallamos, y es el Señor Jesucristo. Muchos creen que por la gracia tenemos un don para seguir pecando, pero no es así. La gracia es un don para que renazcamos, tengamos interacción con el Espíritu Santo del Señor. ¿Con qué fin? Con el fin de que podamos llevar a cabo su propósito. Entonces, debemos buscar ser guiados y dirigidos por el Espíritu del Señor. Que, digamos, usted y yo debemos buscar un compromiso acerca de un compromiso con el Señor y acerca del cumplimiento del diezmo y de las ofrendas. Vamos acá a decir algo. Miramos Malaquías, pero también podemos mirar lo que habla. Voy a decirles otra cita, y esta cita es Mateo 23:23. La palabra del Señor nos dice: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Ahora, ¿por qué el Señor está hablando así? Porque estas personas estaban diezmando, pero su corazón, su interior, estaba actuando mal cada uno en su interior. Si vemos, yo dejé solo este versículo, pero si miramos desde lo anterior, empieza el Señor y también después a hablar acerca de lo que no se cumple ni se lleva a cabo. Porque si nosotros vamos a seguir mirando, les pido que en su casa sigan, dice: ay de vosotros, escribas hipócritas, porque limpiáis lo de afuera, del vaso, dice, y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Él habla acá acerca de que nosotros debemos cambiar nuestra mentalidad, empezar a cumplir con el propósito que Dios tiene para con nosotros. Dijimos, la gracia no es un don para que sigamos pecando, porque como el Señor Jesús se dio en la cruz del Calvario, entonces ya vamos a abolir todo, porque Él lo hizo allá, entonces podemos pecar, el Señor nos salvó, podemos hacer lo que queremos y no nos condenamos. Esto no es lo que la palabra del Señor dice. Por el contrario, nos dio un poder y un espíritu no de cobardía, sino de amor, poder, control y dominio propio. Así es que es necesario, esto ya lo dijo el Señor Jesús, es necesario que estemos llevando a cabo el cumplimiento de su palabra primeramente en nosotros, ser limpios, no por fuera, por apariencias, y que damos voces de piedad y alabamos, bendecimos al Señor, pero por dentro hay inmundicia. Esto no es lo que Dios quiere, y lo vi. Yo he comprobado esto, porque vi una mujer diezmando, y ella salió de la nada porque incluso iba a perder su casa. Y cuando vino a los pies del Señor, entonces ella buscó y empezó a diezmar, y el Señor le hizo grandes cosas. Incluso le terminó de pagar la deuda cuando ya la iba a perder. Y fue allá y cuando no, usted no debe nada. Y siguió saliendo para adelante. Al último ella estaba diezmando pues 100,000 pesos, pero su hijo, que era el más afectado en muchas cosas, estaba diezmando, se está ganando 10 millones de pesos y pagando unas deudas y todo esto. Entre los dos consiguieron ese ya que vehículo, un negocio que ya le empezó a dar por varias partes, y diezmaban entre ellos de 700 y muchas veces 1,000,000 de pesos. Cuando el Señor empezó a hablar y lo dijo, que no aceptaba ese diezmo,
porque eran corazones corruptos. Estaban haciendo todo lo malo, incluso en contra de matrimonios. Hacían muchas cosas malas y el Señor dijo, no más. Cuando yo les llevé el mensaje de que el Señor no recibía con agrado esa ofrenda, dijeron, ¿dónde, o ese diezmo, dónde lo vamos a dar? Les dije, así ustedes vayan a donde sea, al fin del mundo y donde quieran, y lleven ese diezmo, no va a ser aceptado por Dios. Entonces es por eso que yo tengo ahora la enseñanza de lo que Él me ha venido dando. Y por eso le digo a toda persona, lo primero que usted debe hacer es diezme su tiempo. A medida que usted pasa tiempo en la presencia del Señor, el Señor nos va podando, nos va quitando todo aquello que nosotros no podemos llevar a cabo. ¿Por qué? Porque todavía dudamos. Y este es un asunto donde muchas personas prefieren ni siquiera hablar del asunto. Yo por lo menos soy una persona que no hablo casi de esto, al no ser que alguien me diga que está en una situación muy difícil, que está en un término muy paupérrimo, la verdad, yo le digo 10, porque sé que es un privilegio hacerlo. De resto no toco este asunto, pero sí es bueno y el Señor quiere que lo toque porque no debemos seguir cautivos del enemigo, donde él va a seguir robando el cultivo, la cosecha, la obra de sus manos, donde va a devorar. Pero el Señor nos dice, tengan en cuenta que si ustedes me prueban, Él no los va a poder seguir maldiciendo porque yo voy por el cumplimiento de ustedes a lo que yo digo, entonces ustedes dan su diezmo, no me roban más y yo les voy a abrir las ventanas de los cielos. Voy a reprender al devorador por cada uno de ustedes. Y fuera de eso, Él tiene misericordia para con nosotros, Él nos ama. Así es que lo primero que debemos cambiar es nuestra mentalidad, nuestro interior, para poder llevar a cabo el cumplimiento de su palabra como Él lo está diciendo. Así que nosotros andamos conforme a las Escrituras. ¿Por qué? Porque tenemos una renovación y también tenemos como la protección del Señor en todo lo que emprendemos y hacemos cuando venimos a Él para tener una vida cristiana con propósito. ¿Qué es esto? El Señor lo escogió, usted me escogió a mí y a todos los que nos hemos ido tras las enseñanzas de un Dios vivo, soberano, que no miente ni falla, y que queremos instruirnos y recibir todo este beneficio, porque es un privilegio de verdad, seguirlo, servirle y empezar a obedecer. ¿Por qué? Porque ante todo estamos buscando una vida eterna. Es lo primero que tenemos que pensar. Me voy perfeccionando por la gracia. La gracia es el espíritu que tenemos, que nos fue dado en Jesucristo para hacernos una nueva creación. Y esta gracia interactúa. Ella interactúa con el Padre eterno en Jesucristo, porque el espíritu del eterno Padre está en Jesús. Y cuando nuestro espíritu puede interactuar con el espíritu del Señor, nos va a enseñar todas las cosas. Así está escrito. Él viene y nos enseña todas las cosas. Y Jesús dijo que era necesario que Él se fuera, pero no nos deja solos ni huérfanos, porque el espíritu de la verdad es el espíritu de gracia, por el cual somos salvos, porque esta es la única verdad. Sin el espíritu de gracia que fue dado a nosotros por el Señor Jesucristo, ninguno podemos tener salvación. Esta es la verdad. Somos salvos por gracia, por la fe en Jesucristo. Así es que empecemos a cumplir con todo lo que el Señor está demandando. Y es cuando Él viene a nosotros para darnos su ayuda, su favor, su misericordia. Y nos va enseñando a que salgamos de todo este cautiverio donde no lo dejamos actuar ni obrar. Porque es como imposible pensar de que una persona vaya a diezmar y que vaya a quedar arruinada. Cuando el Señor dice, es que ustedes me prueban y es el devorador el que les está quitando, el que los tiene oprimidos, y si ustedes me prueban, yo abro las ventanas de los cielos y les doy bendición hasta que sobre y abunde. Así es que no tengamos miedo en hacerlo. Todos los que hablamos así
es porque diezmamos y sabemos que empezamos a salir de ese cautiverio, de esa esclavitud donde el enemigo nos tenía encerrados, encajonados, que si viene la quincena, no alcanzamos a llegar a la quincena cuando ya estamos, ¿quién nos presta? Pero todo esto se acaba cuando venimos a Él y nos suple todo lo que necesitamos conforme a las riquezas de su santísima gloria. Así es que nosotros debemos siempre, siempre hincar nuestras rodillas delante del Señor y decir, ¿qué es lo que quieres que hagamos, Señor? Porque es lo que tenemos que hacer cuando Él dice, reprende al devorador. Hay muchas cosas que se llevan los recursos, una enfermedad o un hurto, a veces, bueno, en fin, malos negocios, cualquier cosa. El Señor está siempre pendiente y presente que Él quiere que hagamos esto, dependamos de Él. Y cuando ya dependemos de Él, antes de hacer un negocio, la persona se hinca delante de, Señor, ¿qué hago con esto? Pero siempre tener sujetos, rendidos y cautivos nuestros pensamientos llevados a la obediencia a Cristo. Así es que no debemos robar más. Si la palabra del Señor dice que somos ladrones, entonces, ¿por qué se va a invalidar? Porque era para los judíos o era para el pueblo de Israel. No, estaba mirando y que Abraham era como usted y yo, era prácticamente un gentil. Y él llegó a ser un patriarca. Y de su descendencia, entonces vino ya esta generación de Jacob, entonces que luego vino a ser Israel. Entonces, todos podemos llegar a esta obediencia, a esta sujeción y a la intimidad con Dios para poder que Él actúe en favor nuestro. Cuando el Señor dice acá, y cuando Él reprende ya al devorador, dice, y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Así es que debemos darle cumplimiento a la palabra del Señor, no por los que están instruyendo mal, sino por lo que Él mismo nos diga. Ahora, yo les estoy dando esta enseñanza. Usted, cada uno de ustedes puede entrar en la presencia del Señor. Señor, esto es cierto. Quiero que me ayudes, quiero que me guíes. Pero la verdad, les estoy guiando conforme a lo que el Señor nos habla. Así es que debemos cumplir con la palabra. Si alguien dice que no se debe cumplir con la palabra tal y conforme está, ya nos estamos saliendo del control de Dios, porque debemos ser controlados. Todo Dios lo tiene bajo su control. Pero si vamos a salir de su palabra, porque yo acepto esto y esto no, entonces ya no salimos del control de Dios. Así no es. Así es que la palabra del Señor es eterna. Y los principios y fundamentos escritos en ella deben cumplirse de acuerdo a todo aquello que acontece desde la antigüedad hasta nuestros días. Jesús vino a cumplir la ley por todos nosotros los creyentes para darnos una vida de sinceridad. Él cumplió la ley. Por eso nosotros ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Pero, ¿por qué vino a darnos gracia? Al creyente. Él vino a cumplir con nosotros, pero cuando nos dio la gracia fue para que nosotros andemos con una vida llena de sinceridad, de paz, libertad y justicia por medio de la gracia. Así es que en ningún momento la gracia fue dada para seguir pecando y decir soy salvo. Hago todo lo que quiero, pero como un día acepté y no me puse en problemas de decir, no acepto el sacrificio de Jesús. Eso Jesús no es nadie. Eso es simplemente un profeta. Y empiezo a hablar mal de él. Entonces, muchos piensan que porque no actúan así, ya son salvos, porque hicieron una confesión donde repitieron nomás, pero su corazón sigue errado y la verdad no tienen esa lucha entre ellos mismos para vencer todo aquello que no agrada al Señor. Tenemos una lucha a diario y es en nosotros mismos. Mi mente tiene que pelear contra lo que se opone al verdadero conocimiento de la palabra de Dios. Es así que cuando usted va a la presencia del Señor, se hinca y cree que Él le va a guiar, Él le guía.
porque la palabra no miente. Es tan real que el Espíritu del Señor nos enseña, porque así está escrito, y los que podemos hincarnos todos los días, si usted lo hace, va a ver que es cierto, porque va a empezar a ser instruido por Él. Y a esto es donde vamos a llegar. Todos vamos a ser instruidos por el Señor. No sé cuánto tiempo pase usted a solas, lo que hace que estamos mirando estos temas, a solas con Dios, y que Él lo guíe, que lo adore, que lo bendiga, que lo exalte, que lo alabe, que la gracia bendita usted la reconozca, que está en usted, es para interactuar con el Espíritu del Señor y que Él pueda llegar a nosotros con una intensificación de oración. Él lo hace, porque esto es lo que va a acontecer. Vamos a amar tanto la presencia del Señor que si decimos yo oro y puedo entrar en su presencia, vamos a querer orar en todo tiempo, como dijo el Señor Jesús, orad sin cesar. ¿Y para qué? Para que no entremos en tentación. Así es que vamos a vivir a diario escudriñando las Escrituras. Le pido que entre al conocimiento de la gracia y que empiece a interactuar con el Señor, porque esto es lo que estamos haciendo y así es que se va a llevar a cabo para que el Espíritu del Señor esté con nosotros con el fin de enseñarnos, que podamos inspirarnos con su Espíritu a través de las Escrituras, lo vamos a conocer para que haya una renovación de perfección en nuestro nuevo hombre. Somos una nueva creación, un nuevo hombre, una nueva mujer, o sea, es un nuevo espíritu. Un espíritu renacido en Jesucristo por su redención y por el sacrificio que Él hizo por nosotros, podemos llevar a cabo una vida cristiana con propósito para que nuestra vida ahora sea verdaderamente una vida ungida, una vida redimida, llena de gozo, de paz y guiada por el poder del Espíritu del Señor para hacer todas las cosas bien. Ahora, cuando el Señor habla a los escribas y fariseos, es porque Él dice, ustedes están diezmando, hay muchos que diezman, pero su corazón está apartado del Señor, así no es. Así es que primero, vaya, yo le invito a que primero, antes de dar un diezmo, vaya y empiece a entrar en la presencia del Señor, diezme su tiempo, 2 horas 40, lo distribuye como usted pueda hacerlo, de acuerdo a su tiempo, y luego empiece también a diezmarse usted como diezmo y una ofrenda viva delante del Señor. El apóstol Pablo nos dice que debemos ser una ofrenda viva agradable al Señor. O sea, yo me ofrendo yo misma al Señor como en la santidad y en la pureza que Él quiere que yo ande y actúe. Así que si usted lo hace, va a tener una vida con propósito y el Señor dice, dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Lucas 6:38. El Señor nos da este privilegio, es un privilegio que Él nos da de mostrarnos que Él hace por nosotros todo lo que está escrito en la Santa Palabra, pero todo lo que tenemos que hacer también es obedecer, hacer lo que Él nos pide que hagamos. Cuando hacemos así, entonces viene a nosotros su respuesta. Vamos a recibir porque tenemos ese privilegio de que Él nos escuche y que Él nos ayude a que las cosas sean y se hagan posibles. Así es que, pues les invito y también es un reto que el Señor nos hace a nosotros de que lo probemos. Les invito a que prueben al Señor y los que diezmamos sabemos que lo hacemos porque vemos un Dios vivo que no miente, su palabra es eterna y que la verdad, Él es un Dios omnipotente, santo y soberano, que todo lo que dice lo hace. Ahora, diezme sin temor, pero diezme en buena tierra, en alguien que verdaderamente esté cumpliendo con lo que Dios te manda. Y para que cumpla con el propósito y lleve a cabo el conocimiento de su verdad espiritual por la gracia como don de Dios a otros, para hacer la voluntad de Dios conforme a las enseñanzas de las Escrituras infalibles. Es decir, es la única persona que no se equivoca, nunca comete un error, ni
da un paso en falso. Así es que debemos seguir la instrucción y en este compromiso reunirnos con Él en intimidad y en relación y hacer como Él demanda. Oremos. Amado Señor Dios, Padre Celestial, Santo y Eterno, bendito eres Dios y Rey. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo, y te bendecimos y te damos muchas gracias, bendito Redentor. Gracias por tu amor, por tu fidelidad, porque tú estás con nosotros, Señor, en todo tiempo. Ayúdanos a obrar por la gracia bendita que hemos recibido en Jesucristo, a no tener temor, Señor, porque en todas las cosas tú dices no temas. Señor, perdóname si hasta este momento yo te he faltado, te he robado, pero ayúdame, Señor, a cumplir con este propósito que tienes para conmigo, para que abras las ventanas de los cielos, me des bendición hasta que sobre y abunde, y que asimismo yo pueda cumplir con tu poder, Señor, divino Redentor, llevando mis diezmos a ti para tu obra, para tu gloria y para tu servicio. Asimismo me diezmo yo a ti como una ofrenda viva, y tu bendición, Padre, Hijo y Espíritu Santo, esté conmigo y con todos los míos. Amén y amén. Gracias, Señor.